Hubo una época en la que Caracol y RCN no eran los gigantes de la televisión colombiana que conocemos hoy. De hecho, hubo un momento en el que RCN ni siquiera tenía su propio canal. Era una programadora más. Y mientras tanto, millones de colombianos encendían su televisor para ver dos grandes señales públicas. Canal 1 y Canal A. Por el Canal A pasaron novelas, noticieros, series, concursos, programas infantiles y algunas producciones que todavía recordamos. Pero en el año 2004 ocurrió algo que parecía imposible. El Canal A desapareció. Y no fue simplemente porque otro canal lo superara en audiencia. Su desaparición fue consecuencia de una transformación que prácticamente acabó con todo un modelo de televisión en Colombia. Hoy vamos a recordar sus grandes éxitos, cómo llegó a convertirse en uno de los canales más importantes del país. Y, sobre todo, por qué terminó desapareciendo. Y la razón tiene mucho que ver con dos nombres que probablemente no esperas encontrar en esta historia. Para entender el Canal A tenemos que retroceder un poco. Durante décadas, la televisión colombiana funcionó bajo un sistema muy diferente al actual. El Estado controlaba las señales nacionales, pero diferentes empresas privadas podían producir programas y adquirir espacios para transmitirlos. Estas empresas eran conocidas como programadoras. Entre ellas estuvieron compañías como Punch, ES, RTI, RCN, Caracol, Sempro y muchas otras. Cada una tenía sus propios programas. Por eso la televisión de aquella época podía sentirse tan diferente. No existía un solo canal produciendo prácticamente toda su programación. Había muchas empresas compitiendo. Y eso creó algunos de los grandes clásicos de la televisión colombiana. Pero en 1992 llegó un cambio importante. La antigua cadena 2 pasó a llamarse oficialmente Canal A. Desde ese momento, Canal A y Canal 1 quedaron como las dos grandes señales públicas nacionales donde las programadoras competían por conseguir espectadores y anunciantes. Y durante los siguientes años, el Canal A viviría su época dorada. El Canal A no tenía una sola identidad. Su programación era una mezcla de diferentes empresas y formatos. Una noche podías encontrarte con una telenovela, después un noticiero, luego una comedia, y al día siguiente un programa infantil o un concurso. Entre las producciones que Señal Memoria recuerda de aquella época aparecen Sangre de Lobos, Padres e Hijos, Vuelo Secreto, NNQAP, Noticiero de las 7, El Mundo al Vuelo, Palabra Mayor y muchos otros espacios. Y entre todas esas producciones hubo una que se convirtió en un fenómeno gigantesco. Una novela que incluso hoy sigue siendo recordada. Café con aroma de mujer. En 1994, RCN todavía era una programadora. Y esa programadora produjo una historia ambientada en el mundo cafetero colombiano. La protagonista era Carolina Olivares, conocida como Gaviota. El protagonista era Sebastián Vallejo. Y la historia rápidamente se convirtió en un fenómeno. En noviembre de 1994, la agencia IPS informó que aproximadamente el 67% de los televidentes quedaba atrapado en la historia cuando se emitía por Canal A. El dato es impresionante, porque estamos hablando de una época en la que no existían Netflix, YouTube ni redes sociales. La televisión era prácticamente el centro del entretenimiento. Y millones de personas podían estar viendo exactamente lo mismo al mismo tiempo. Pero Café con aroma de mujer no fue el único éxito. El Canal A también fue escenario de importantes programas de información y entretenimiento. Uno de ellos fue el Noticiero de las 7. El informativo de programar televisión había comenzado muchos años antes, cuando la señal todavía era conocida como Cadena 2. Después pasó a llamarse Canal A. Y allí permaneció hasta que la llegada de los canales privados cambió completamente su historia. También estuvieron producciones como Sangre de Lobos, Vuelo Secreto y NN. Y había programas culturales como Palabra Mayor, producido por Audiovisuales, que entrevistaba a importantes escritores latinoamericanos. En 1998 comenzaron las transmisiones de los canales privados nacionales, Caracol Televisión y RCN Televisión. Y aquí empieza la parte más importante de nuestra historia. Porque RCN y Caracol no eran completamente nuevos en la televisión. Ya tenían experiencia como programadoras. Pero ahora podían hacer algo completamente diferente. Tener su propio canal. Ya no tenían que competir solamente por espacios dentro de Canal A o Canal 1. Podían construir una programación completa alrededor de sus propias empresas. Y eso cambió las reglas del juego. Pero el verdadero problema no fue solamente la llegada de dos nuevos canales. Fue el dinero.
Las programadoras tradicionales dependían en buena medida de la publicidad. Pero cuando los grandes grupos económicos que estaban detrás de los nuevos canales privados comenzaron a concentrar su publicidad en sus propias señales, las antiguas programadoras empezaron a perder ingresos. El Banco de la República explica que la aparición de los canales privados provocó una crisis de varios años para las programadoras tradicionales, precisamente porque se retiraron pautas comerciales que antes ayudaban a sostenerlas. Y entonces comenzó una reacción en cadena. Una empresa dejaba de producir, otra abandonaba sus espacios, otra entraba en crisis financiera, y otra terminaba desapareciendo. Y cuando desaparecían las programadoras, el canal perdía el contenido que necesitaba para sobrevivir. Este es uno de los aspectos más interesantes. El canal no desapareció de un día para otro. Fue muriendo poco a poco. Primero comenzaron a desaparecer algunas de las programadoras que lo alimentaban. Después quedaron espacios sin contenido. Luego disminuyeron las posibilidades de producir grandes programas. Y mientras tanto, Caracol y RCN seguían creciendo. La televisión por cable también ofrecía cada vez más alternativas. El espectador podía elegir entre más canales que nunca. El viejo modelo estaba quedándose atrás. Y algunas de las empresas más importantes de la época comenzaron a desaparecer. TVCine, Punch, ES, Sempro. La crisis estaba destruyendo mucho más que un canal. Estaba destruyendo todo un sistema de televisión. Pero todavía quedaba un último intento por salvarlo. A comienzos de los años 2000, la situación de los canales públicos era cada vez más preocupante. La Comisión Nacional de Televisión intentó encontrar una solución. En 2003 se puso en marcha un plan de salvamento para reorganizar la programación de los canales públicos y permitir que las empresas que todavía sobrevivían pudieran continuar. El Canal 1 recibió una nueva estructura. 4 grupos obtuvieron espacios en partes iguales. NTC con Colombiana de Televisión. Programar con RTI. Jorge Barón con Sportsat. Y CMI. Cada uno obtuvo el 25% de la programación. Pero el Canal estaba en una situación mucho peor. Y finalmente ocurrió algo que prácticamente selló su destino. Las programadoras fueron abandonando el Canal. Y una de las últimas grandes empresas en salir fue RTI. La señal quedó prácticamente sin la estructura comercial que necesitaba para competir. En ese punto ya no se trataba de intentar crear otra gran novela. El problema era mucho más profundo. Ya no existía el sistema empresarial que había hecho posible el Canal. Y entonces llegó la decisión definitiva. El Canal dejaría de funcionar como canal comercial. Pero, ¿qué ocurrió con su señal? El 2 de febrero de 2004 ocurrió algo que para muchos espectadores pasó casi desapercibido. El Canal dejó de existir. Después de 12 años de historia, la señal fue transformada en Canal Institucional. Señal Memoria registra oficialmente la existencia del Canal entre el 1 de enero de 1992 y el 2 de febrero de 2004. Y aquí hay una precisión importante. La frecuencia no simplemente desapareció. Cambió completamente de propósito. El nuevo Canal Institucional tendría una programación enfocada en contenidos relacionados con el Estado, formación ciudadana, información pública y otros contenidos institucionales. Pero para los amantes de la televisión, ese día había terminado una época. Y aquí está quizás la parte más interesante de toda esta historia. RCN y Caracol ayudaron a construir la televisión colombiana de la época de las programadoras. Pero posteriormente se convirtieron en los grandes canales privados que terminaron cambiando ese sistema. Es decir, la misma evolución que ayudó a crear la televisión moderna colombiana también acabó con la televisión que existía antes. Y eso explica por qué la televisión de los años 90 se siente tan diferente a la de hoy. Y quizá lo más sorprendente es que el Canal desapareció hace más de 20 años. Para quienes nacieron después de los años 90, simplemente no formó parte de su infancia. Ellos crecieron con Caracol, RCN, Disney Channel, Nickelodeon, y después YouTube y Netflix. Pero para otra generación, el león del Canal era parte de la televisión cotidiana. Era parte de las noches, de las novelas, de los noticieros, de los programas que se veían en familia. Y aunque el Canal desapareció, sus producciones no necesariamente lo hicieron. No fue el canal más poderoso de la historia. No terminó siendo el más exitoso. Pero fue parte de una etapa fundamental.
Una etapa que ayudó a construir la televisión que conocemos hoy. Pero sus programas, sus actores, sus periodistas y sobre todo, los recuerdos de quienes lo vieron, todavía están aquí. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿cuál es el programa o novela del canal a que más recuerdas? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan estas historias sobre los canales, programas y producciones colombianas que alguna vez fueron importantes y que hoy muchos han olvidado, te invito a ver el siguiente video que aparece en pantalla. Nos vemos allí.